El tema se llama la realidad del mundo del 1%, la realidad. ¿Qué entendemos por realidad? Según la definición de la Real Academia Española, la realidad es la existencia real y efectiva de algo. Otra definición es verdad, lo que ocurre verdaderamente. Otra de las definiciones es lo que es efectivamente tiene valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Bueno, aquí nos damos cuenta que dentro de las tres definiciones, pues están muy acordes, ¿no? Ellos hablan de que la realidad es nada más lo que podemos ver, tocar, percibir con nuestros 5 sentidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, durante la presentación nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que opina, por ejemplo, algunos filósofos como Descartes. Descartes, por otro lado, distinguía entre la realidad y la existencia, pues consideraba que había otras cosas inmateriales como las ideas en el espíritu, que también constituían realidades por sí mismas. Hoy en día nos damos cuenta, por ejemplo, de lo importante que es la espiritualidad. Hoy en día nos damos cuenta que no nada más nos puede beneficiar lo que podemos tocar, escuchar, ver, etcétera, etcétera, sino que hay algo que necesitamos y que desde tiempos inmemorables todas las culturas se han hecho preguntas como ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué viene después de la muerte? Todos, de alguna manera, y todas las culturas que más adelante, durante algunas presentaciones, vamos a ir aprendiendo qué decía cada cultura, por ejemplo, de esa sensación de que hay algo que todavía trasciende a lo que podemos tocar y ver. Aristóteles, por su parte, afirmaba que la realidad es racional y que por lo tanto es a través de la razón y no de los sentidos como podemos tener acceso a un más ajustado conocimiento de la realidad. Bueno, hay algunos autores que definitivamente se encierran en esa idea de que tiene que ser algo racional. Cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que las fuerzas que no podemos y las energías que no podemos tocar ni ver son las que más nos afectan. Por ejemplo, el amor. El amor es irracional. El amor por los hijos. Muchos de los que están conectados aquí ahorita, por ejemplo, saben lo que es el amor por un hijo. Tal vez por primera vez se enamoraron y sintieron una energía dentro de ustedes que les hizo sentir mariposas y no se explicaban el por qué y tal vez en ocasiones les hacían hacer tonterías, cosas que no podemos comprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Kant, en cambio, consideraba como realidad únicamente aquello que nos es dado por la experiencia, puesto que según la experiencia de lo real, solo es posible a través de los sentidos. Hay otra cuestión, aquí otra pregunta que tenemos que tener muy consciente sobre la realidad. Imaginemos que en la preparatoria nos dieron, el maestro nos hizo que pasáramos al pizarrón. Pero ya estando allí en el pizarrón, nos pusimos tan nerviosos que nos bloqueamos. Eso marcó toda nuestra vida. Entonces, seguimos creciendo, fuimos a la universidad y tal vez cuando se dio otra oportunidad de hacer una presentación, por ejemplo, en el trabajo, nos bloqueamos. Y nos damos cuenta cómo una situación de una experiencia, en este caso negativa, hizo que de alguna manera la persona se bloqueara y tuviera miedo de algo que ya no existe, de un hecho pasado, de una experiencia pasada. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿qué sucede con aquellas personas que de alguna manera van con el psicólogo para quitar un trauma grave y todo eso?
A nivel psicológico, está demostrado ya que nosotros podemos, bueno, que primero el cerebro no distingue entre la realidad y lo que no es real. Por ejemplo, hay sueños muy lúcidos. La ciencia aún no se ha explicado qué es un sueño. Sin embargo, cuando alguien va al psicólogo y hacen una regresión, el psicólogo es capaz de llevar a ese momento del trauma a la persona a tal grado que empieza a suavizar la situación y regresa y lo vuelve a suavizar, a suavizar, hasta que desaparece esa experiencia negativa. Y ya el hecho de nada más hacer una regresión en su mente, en una experiencia que vuelve a recrear el psicólogo dentro de la cabeza del paciente, es posible cambiar un hecho y quitar de una vez por todas algún trauma. Entonces, tenemos que estar muy conscientes que todas nuestras experiencias fueron las que de alguna u otra manera han creado nuestra realidad, para bien o para mal. Platón, por ejemplo, decía que la realidad trasciende la experiencia, por lo que distingue entre la realidad sensible e imperfecta que captamos a través de los sentidos y la realidad del mundo de las ideas, que en contrapartida son inmutables y eternas. Bueno, hay una imagen del mito de la caverna que pues aquí nos dice mucho. Nos dice mucho sobre lo que pues hoy en día podemos percibir como realidad. En su alegoría de la caverna, Platón describió en su alegoría de la caverna un espacio cavernoso en el que se encuentran un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento, con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna sin poder nunca girar la cabeza. Justo detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo y seguidamente y por orden de cercanía respecto de los hombres, una hoguera y la entrada de la cueva que da al exterior. Por el pasillo del muro circulan hombres portando todo tipo de objeto cuyas sombras, gracias a la iluminación de la hoguera, se proyectan en la pared que los prisioneros pueden ver. Estos hombres encadenados consideran como verdad las sombras de los objetos, debido a las circunstancias de su prisión, se hayan condenados a tomar únicamente por ciertas todas y cada una de las sombras proyectadas, ya que no pueden conocer nada de lo que acontece a sus espaldas. Continúa la narración contando lo que ocurriría si uno de estos hombres fuese liberado y obligado a volverse hacia la luz de la hoguera, contemplando de este modo una nueva realidad, una realidad más profunda y completa, ya que esta es causa y fundamento de la primera, que está compuesta solo de apariencias sensibles. Una vez que ha asumido el hombre esta nueva situación, es obligado nuevamente a encaminarse hacia afuera de la caverna a través de la áspera y escarpada subida, apreciando una nueva realidad exterior, hombres, árboles, lagos, astros, etcétera, identificados con el mundo inteligible, fundamento de las anteriores realidades, como para que a continuación vuelva a ser obligado a ver directamente el sol y lo que es propio. La metáfora encarna la idea del bien y del mal. Bueno, por la imagen nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Hoy en día, ¿a qué estamos encadenados? ¿Cuáles son las ilusiones que estamos viendo? ¿A qué estamos atados? A mí en lo personal, esta imagen me recuerda mucho la televisión, por ejemplo. Me recuerda mucho las redes sociales. Me recuerda mucho ese mundo que nos quieren pintar y esa realidad
que tal vez no sea tan cierta y que tal vez no exista siquiera. El día de hoy nos damos cuenta que en los medios masivos tenemos un ataque psicológico, visual, un ruido externo por medio de inclusive canciones, de programas televisivos que nos quieren pintar una realidad que no existe. ¿Cuántas veces nos han dicho que tenemos que poseer ciertas marcas para poder ser felices? ¿Cuántas veces nos han dicho que tenemos que manejar tal marca de vehículo o que somos más y poseemos más materialismo y cosas por el estilo? ¿Qué es lo que nos quieren hacer creer? ¿Qué es lo que nos han estado inculcando desde niños? ¿Qué es aquello lo cual nos quieren pintar? ¿Y cuál es la realidad? Yo definitivamente me he hecho esas preguntas de un tiempo hacia acá y me he dado cuenta que, por ejemplo, las noticias, o sea, pueden pasarte en televisión unas noticias de una ciudad, por ejemplo, mediana como Morelia, Michoacán, y te pasan en las noticias que hubo asesinatos y te dicen que secuestraron a fulano y todo eso, pero esos son 10 casos de millones de casos y de historias buenas que se dieron ese mismo día. ¿Y por qué esa realidad no nos la enseñan? ¿Por qué no nos enseñan la realidad que predomina? ¿Cuál es la realidad que predomina? Que habemos gente buena. Hay más gente buena que gente mala. Hay más amor que sufrimiento inclusive. Hay más cosas positivas que negativas. Ahora, tenemos que preguntarnos cómo nos afecta todo eso que nos quieren pintar. Hoy en día estamos siendo atacados de muchas maneras, pero ¿qué tan cierto es lo que nos dicen? ¿Cuáles son las cosas que no están cuadrando? La idea de esta charla es empezar a ser conscientes de todo eso y que seamos conscientes a tal grado de que empecemos a percibir y a distinguir la ficción que nos quieren pintar de la realidad. Que empecemos a distinguir y a hacernos esas preguntas que no nos están cuadrando y empecemos poco a poco a ser más conscientes y elevar nuestra conciencia. La realidad, según la ciencia, no puede ofrecer una explicación completa de la realidad debido a la existencia de los límites fundamentales en el conocimiento que puede proporcionar. Algunos de esos límites son internos en el sentido de que hacen referencia a los conceptos, que hacen referencia a los conceptos, un segundito, que pertenecen al dominio de la ciencia, pero que están fuera del alcance de la ciencia. En el siglo XX nos ha dejado la formulación de dos importantes limitaciones del conocimiento. Bueno, les voy a compartir. Fernando Sols es catedrático de Física de la Materia Condensada desde el 2004 y director del Departamento de Física de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Física, Universidad de Barcelona en 1981, doctor en Física, Universidad Autónoma de Madrid en 1985, ha sido becario en la Universidad de Illinois y bueno, quien dijo estas palabras tiene un currículum muy, muy grande y lo que nos comparte es algo que definitivamente ya nos tenemos que dar cuenta. Existen otras religiones como la ciencia, la cual la ciencia también tiene sus adeptos y la cual la ciencia también tiene fe en conceptos que no han demostrado. Por ejemplo, hoy en día las teorías no han sido comprobadas. Las teorías del origen del universo, por ejemplo, y muchas otras teorías no han sido comprobadas.
Pero hay millones de personas que defienden a capa y espada estas teorías. Pero ¿qué tan bueno es eso? Nos tenemos que empezar a cuestionar todo lo que nos quieren hacer creer. Nos tenemos que empezar a cuestionar inclusive lo que la misma ciencia nos ha dicho. ¿Cuántas veces no hemos sabido que durante toda la historia de la humanidad, por ejemplo, la ciencia nos decía que la Tierra estaba montada sobre una tortuga, que la Tierra era plana? Después nos damos cuenta que la Tierra era redonda. ¿Y cuántas cosas que la ciencia ya afirma de una otra manera y se retractan? Hoy en día, ¿qué nos están diciendo? Que nos van a desmentir el día de mañana. Hace poco tuve la oportunidad, y bueno, me gustaría compartir en otra presentación algo sobre una persona, un científico que recibió un premio Nobel. Le tuvieron que quitar el premio Nobel porque ese ensayo científico, el cual él supuestamente había ensayado, se dieron cuenta que estaba equivocado. Entonces, nos tenemos que cuestionar todo. Y bueno, quiero empezar con un tema que está dentro de lo científico. El ser humano, pues obviamente por obvias razones, nos dejamos ver, y bueno, nosotros estamos conscientes de lo que es la realidad de acuerdo a lo que podemos percibir, ver, tocar y oler. Sin embargo, por ejemplo, la visión es una combinación de colores, pero hoy en día la ciencia dice que hay un espectro visible y que hay una realidad que no podemos percibir ni siquiera con los ojos. Hay una realidad que no vemos. ¿Cuál es esa realidad? Aquí podemos ver en esta lámina todo el espectro visible del ser humano. Y nos podemos dar cuenta de lo pequeño. Aquí podemos ver lo pequeño que es la visión que representa todo esto. Nosotros lo único que vemos, según la ciencia, es una combinación de colores que entra por nuestros ojos y le interpreta a nuestro cerebro, y podemos percibir los colores, las formas y todo lo que podemos ver con nuestra vista. Sin embargo, no podemos ver los rayos infrarrojos, no podemos ver un radar, la onda media, las frecuencias extremadamente bajas, los rayos UV, los rayos X, bueno, al menos Superman sí, ¿verdad? Los rayos gamma, los rayos cósmicos. Entonces, nos damos cuenta de lo limitados que estamos de ver la realidad. Es por eso que nos tenemos que hacer muchas preguntas todavía hoy en día. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que nosotros percibimos como realidad? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que nos dice la filosofía? ¿Qué es la realidad? ¿Y qué es nuestra conclusión de lo que es la realidad? Aquí tenemos otra lámina en la cual podemos darnos una idea mejor de lo limitante que es nuestra realidad. Este es el espectro que podemos ver. Aquí, de aquí para el lado derecho y para el lado izquierdo, pues bueno, son ondas ultravioleta, rayos X, rayos gamma, luz infrarroja, microondas, ondas de radio, que no podemos ver ni podemos percibir. Por ejemplo, hoy en día, con toda la tecnología nos podemos dar cuenta que nuestro celular, por ejemplo, percibe y puede captar ondas que no podemos ver, el mismo Wi-Fi. ¿Qué es el Wi-Fi? No lo podemos tocar, pero sabemos que existe. Hoy en día podemos descargar inclusive información de la nube. Podemos bajar aplicaciones, podemos hacer miles de cosas.
Cosas que ni siquiera al inicio, cuando compramos, por ejemplo, un celular, no están instaladas. Pero si nosotros vamos descargando las aplicaciones, vamos obteniendo información y descargando información que está, pues de alguna manera, en ese éter, en todo lo que llamamos red, en lo que llamamos nube, que son cosas que no podemos ver ni palpar, pero sabemos que existen. Por ejemplo, este me encantó, porque aparte de tener un espectro visible, también tenemos un espectro audible. El espectro audible está formado por las audiofrecuencias. El oído humano está capacitado para percibir sonidos cuya frecuencia se encuentran entre los 20 Hz y 20.000 Hz y transformarlo en sensaciones auditivas. Estos límites no son estrictos y dependen del factor biológicos como la edad, algunas enfermedades, malformaciones del oído. Los infrasonidos son aquellos que se encuentran con una frecuencia por debajo de los 20 GHz. En cambio, los ultrasonidos se encuentran sobre los 20.000 GHz. Según la imagen, podemos encontrar 3 razones en función de la frecuencia, pues el espectro no es estrictamente cuadrado. 1. La zona de frecuencias bajas y tonos graves corresponde a los sonidos cuyas frecuencias se encuentran entre los 20 GHz y los 200 GHz. Esta zona de sonidos de gran intensidad son percibidos por la mayoría de la población. 2. La zona de frecuencias medias y tonos medios corresponden a los sonidos cuyas frecuencias se encuentran entre los 256 GHz y los 2 GHz. A esta zona pertenece un tono fundamental y los armónicos de la mayoría de los sonidos. El rango de intensidades percibido por el oído humano está en la zona que es mayor que la de los tonos graves. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, en esta lámina, lo que podemos escuchar, cuál es nuestro campo auditivo. Pero, ¿qué escucha un gato? ¿Qué escucha un perro? Más aún, ¿qué escucha un murciélago? ¿Qué tan limitado está, por ejemplo, un elefante o un topo? Son energías que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero que existen y que nos afectan de una u otra manera. 3. La zona de frecuencias altas y tonos agudos comprende los sonidos con frecuencia entre los 2 GHz y los 20. Es la zona con mayor rango de intensidad percibida. Bueno, les quiero compartir un pequeño video sobre un científico japonés que está muy interesante y pues bueno, terminando el video, igual vamos a poder compartir algunas ideas. Después de más de 10 años de investigación, el Dr. Masaru Emoto, de origen japonés, llegó a una conclusión definitiva. El agua tiene algo más que decirnos. Recientemente, con la publicación de su libro, Los mensajes ocultos del agua, el Dr. Emoto nos comparte los mensajes del agua, sencilla pero misteriosa a la vez. Embotelló muestras de agua destilada, sobre las cuales colocó etiquetas con frases sencillas como amor, gracias y sabiduría. En otro momento del proyecto, algunas personas le hablaron al agua mencionando palabras similares. El proceso sigue tomando una gota de agua de las muestras ya expuestas a los estímulos, colocándolas individualmente en recipientes para después ser congeladas. Una vez congeladas, fueron colocadas bajo un microscopio electrónico, donde el Dr. Emoto encontró lo siguiente.
Emoto colocó otras muestras ante distintos estímulos musicales, mostrando la reacción del agua ante ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Exhibit comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the Chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Listo. Espero que hayan podido escuchar algo, aunque sea la idea general de poderles mostrar este video. Habla de Masuro Emoto, es un científico que, bueno, inclusive él escribió un libro donde explica todo esto. Él se dio cuenta que, por ejemplo, en varios experimentos, el agua tenía la posibilidad de cambiar su estructura
a nivel atómico, de acuerdo por ejemplo, si él almacenaba una botella con agua y en la etiqueta únicamente le ponía amor, bendición, palabras y frases bonitas. Después, otros vasos con palabras totalmente lo contrario, maldiciones, cosas por el estilo. Al congelarlas, se dieron cuenta que sus átomos se expandían y se cristalizaban en armonía de manera muy bonita. También se dio cuenta que aquellos vasos con agua que les había puesto alguna frase, pues no tan positiva, pues se hacían muy, muy feos y no tomaban formas. Entonces, eso es con el agua. Imagínense qué pueda suceder a nivel personal con lo que podemos escuchar, por ejemplo. Por ahí también en el video nos compartían que pusieron al agua con algunas sinfonías como la de Beethoven y algunas otras, y los cristales pues se expandían y se hacían muy bonitos, pero al contrario con vibraciones bajas, como por ejemplo el heavy metal. Espero que aquí nadie le guste el heavy metal, yo no sé, pero bueno, eso es lo que dice la ciencia, pues estos cristales se deformaban. Entonces, es muy importante ser conscientes de no nada más saber que lo que podemos ver es lo que existe y que también hay energías que nos pueden afectar o beneficiar, ¿verdad? Ya sabiendo todo esto, por ejemplo, imagínense, dice la ciencia que nosotros tenemos cerca del 80%, nuestro cuerpo está conformado por agua. Entonces, ¿de qué manera nos afecta, nos beneficia, por ejemplo, la música que escuchamos, las palabras que escuchamos? ¿Qué tanto nos afectan las palabras, por ejemplo? Los sabios hablan de que el poder de la boca, bueno, de entrada, con el poder del habla, Dios creó todo este universo. Cuando dijo, hágase la luz, y se hizo la luz y se apagó la luz de las tinieblas, hágase en los mares, hágase en los animales, háganse. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto para bien usamos nuestra boca? ¿Qué tanto estamos tan receptivos a aquellas palabras que, por ejemplo, nos benefician o no tanto? ¿Qué tanto las escuchamos? O sea, con unas palabras puedes salvarle la vida a alguien o puedes hacer que alguien se suicide, definitivamente. Ese es el poder del sonido, es el poder de nuestra boca y del sonido, de estas energías que no podemos ver, pero que nos afectan de una u otra manera. Y bueno, ya para terminar, les voy a volver a compartir la pantalla. Esta información la saqué de una página que se llama Bnei Baruch, México. Es un conocimiento muy antiguo que se llama Cábala, es el que les he ido platicando un poco, y que bueno, al finalizar esta charla les voy a mandar un pequeño video de lo que es Cábala y el Zohar y de dónde sale toda esta información. Se dice que los primeros escritos son tan antiguos como que el primer libro, que es el libro de la formación, lo escribió el patriarca Abraham. Después, con la llegada de Moisés y la recepción de la Torá en el monte Sinaí, él pudo recibir más conocimiento, que definitivamente es un conocimiento que viene de otros planos, es un conocimiento divino muy, muy, muy profundo, es un conocimiento que ha sido ocultado durante muchos años, pero al parecer hoy en día
son los tiempos en los cuales toda la humanidad vamos a poder tener acceso al conocimiento de lo sagrado, lo oculto, lo divino y cosas que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad. Bueno, les quiero leer las palabras que dice: todo lo que sabemos acerca de nuestro mundo y de nosotros mismos es la revelación interna de nuestra impresión interior, de la naturaleza que nos rodea, impresión que depende de nuestras cualidades y sentidos. Nuestra entera realidad está dividida en dos partes: la develada, de la que estamos conscientes, y la oculta, por la que no sabemos nada. Porque una parte de la realidad se oculta. Voy a quitar la presentación, voy a poner el video. Son palabras obviamente que a veces son complejas de entender, pero prácticamente los que nos quieren decir los cabalistas es que el día de hoy, pues la mayoría de la gente nada más nos basamos en lo que podemos tocar, ver, escuchar. Sin embargo, muchas de las religiones durante mucho tiempo nos han hablado de espiritualidad, por ejemplo. Pero ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué son esas energías? Nos hablan de un creador, de un creador todopoderoso que está en todos lados, en todo lugar y todo eso, pero efectivamente lo podemos percibir, lo podemos palpar, La idea de estos talleres es efectivamente hacernos conscientes primero de que existen otras realidades que no podemos percibir, pero que están ahí. Los sabios hablan de que nosotros estamos tan limitados con nuestros sentidos a percibir toda la totalidad de la realidad que nada más podemos percibir el 1% de la realidad total que existe. Entonces hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, esos textos sagrados que hemos conocido en diferentes formas y maneras, pues realmente tienen mucho de verdad. Nos hablan de mundos superiores, de mundos espirituales, de qué viene después de la muerte, por ejemplo. Y efectivamente, hoy en día la ciencia, por ejemplo, les voy a adelantar un poquito de la presentación que viene. La ciencia nos habla con la teoría de cuerdas de 10 dimensiones. Hoy la física cuántica está llegando a la conclusión de que posiblemente existan 10 realidades, algo que está muy compatible con lo que habla Cábala y este conocimiento que les estoy platicando sobre, ellos lo llaman las 10 sefirot o 10 realidades. Cada realidad, pues en realidad es una especie de mundo en el cual, pues bueno, todo eso fue creado para sostener todo lo que hoy percibimos como realidad y todas las cosas que hoy podemos ver y tocar. Pero para poder llegar a este conocimiento, primero tenemos que ser conscientes de muchas otras cosas. Y pues bueno, con esto terminamos. Espero les haya sido de su agrado. Y pues me gustaría darles la palabra, me gustaría escucharlos, ver qué les pareció y todo eso. Y pues bueno, me gustaría, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de esta presentación. ¿Hay alguien que necesite activar el sonido, ¿No hay preguntas? No, yo sí. Todo bien, amigo. Pero, a ver, ¿quién empieza primero? Perdón. Bueno. Sinue, Sí. fíjate que a mí me llama la atención
el último video que escuché y me parece bien interesante. Ojalá nos puedas escribir el nombre del científico que lo realiza y me recuerda mucho lo del efecto Pigmalión. No sé si algunos ya hayan escuchado del efecto Pigmalión, que va más asociado con las personas, no directamente con el agua. Y este se refiere a la influencia que puede ejercer la creencia de una persona sobre la otra y que puede ser positiva o negativa. Hicieron en lo del efecto Pigmalión un estudio donde seleccionaron al azar 10 estudiantes de primaria, me pareciera, no estoy segura de los grados, pero seleccionaron a varios estudiantes diciéndoles que tenían un IQ elevado y no era verdad. O sea, hicieron este experimento solamente para evaluar la influencia que tenían los educadores sobre estos 10 estudiantes. Después de 6 años, en este mismo experimento, volvieron a evaluar a estas 10 personas. Sabían que estas personas tenían el IQ igual que el resto, o sea, no tenían ninguna capacidad de más, pero que la influencia la influencia positiva que ejercían los maestros sobre estos 10 niños, efectivamente después de mucho tiempo pudieron evaluar que eran niños mucho más destacados, que eran niños con una autoconfianza y autoestima mucho mejor que el resto. Entonces me recordó mucho esto del experimento del agua con lo de que si es algo de la naturaleza y es maleable, imagínense cómo puede ser nuestra influencia en todos los sentidos de la palabra, tanto de forma personal o de forma positiva con nosotros mismos y con los demás. O sea, que la mirada de apreciación que le demos a una persona pudiera impactar de forma importante su vida. Entonces, eso quería comentar. Muchas gracias, Tere. Efectivamente, sí, al parecer a este grupo de niños les empezaron a animar, haciéndoles creer que eran buenos estudiantes y que ellos podían y todas esas cosas. Y fue increíble cómo esto pues, fue comprobado científicamente que efectivamente de ser un nivel pues, normal en el cual todo este grupo pues sacaba calificaciones normal como cuáles otros, subieron nada más con ese simple hecho de animarles, de estarles ahí motivando, subieron su IQ. Entonces son cosas increíbles que aquí es donde ya empezamos a tocar temas que, bueno, al final de cuentas, la religión lo llama como espirituales, pero la ciencia pues está demostrando todo esto, que todo esto es posible y estoy totalmente de acuerdo. Y por supuesto que sí tiene mucho que ver, todo se relaciona. En realidad, como nos han pintado a toda la humanidad, es de que la ciencia está muy separada de la religión y todo eso. En realidad, en muy poco tiempo nos vamos a dar cuenta que las respuestas están en unir todo, en unificar todo. Te agradezco, Tere. No sé si alguien quiera participar, tenga alguna duda, alguna pregunta. Bueno, a mí me gustó mucho la presentación, muy clara, muy sencilla, y bueno, el hecho de que es muy fácil que como seres humanos nos manipulen los medios de comunicación, redes sociales y todas esas cosas que aparentemente son inofensivas, pero que pues están hechas con el propósito precisamente de que hagamos, que vayamos como todos a hacer lo que ellos tienen de alguna manera ya programada. De hecho, algunas personas me dicen ahorita que personas que tratamos de ser positivas, que estamos negando la realidad de que hay algo muy feo que se llama coronavirus, pero pues también yo, al igual que mucha gente piensa también que hay todo un mundo más allá del coronavirus, un mundo que nosotros creamos y otro y que también existe y que es mucho mejor, más bonito, más digamos que nos da esperanza para seguir adelante.
y es la elección de cada quien. Ahora sí que elegimos nuestros pensamientos y creo que es importante elegir vivir y no morirnos en la víspera. Y bueno, yo te agradezco mucho, me gustó mucho tu presentación, no sé dónde estudiaste, pero tu ponencia fue muy bonita, como mis maestros cuando estaba ya en mis años prepa o medicina, que se me hacía que eran maestros que estaban muy bien preparados. Muchas gracias. Gracias, Julissa. Oye, pues qué hermosas palabras. No me refiero a que la verdad es que no me gustaría que no alimentemos mi ego, porque se trata, estas clases son para eso, son para efectivamente despojarnos de todo aquello que nos estorba y que no nos deja ver con claridad. Los cabalistas hablan efectivamente que mientras más empezamos a quitar esas capas de egos de muchas maneras, digo, todo mundo tenemos egos de una u otra manera, podemos conectarnos con la luz divina y podemos percibir realidades que pensábamos que no existían, pero que existen, y es una manera diferente de conocer al Creador, experimentándolo dentro de nosotros. Te agradezco mucho. De hecho, me gustaría que pusiéramos que todos activáramos la cámara, pues, para ir poniendo rostros a esas voces, porque al final de cuentas la idea es de que como grupo todos vayamos compartiendo y que todos nos vayamos conociendo, que creo que es algo importante. Tenemos que ir generando una energía entre todos, que al final de cuentas pues esperemos que sea colectiva, y entre más gente podamos compartir todo este tipo de información y podamos crear esa masa colectiva de pensamiento positivo. Los cabalistas hablan de que nosotros en realidad podemos crear nuestra realidad, todo nuestro entorno, lo que te imagines lo puedes crear, pero tenemos que estar conectados a esa energía divina para poder crear realidades. Entonces, vienen cosas muy, muy, muy interesantes. Muchas gracias, Luisa. Te agradezco muchísimo tus palabras. ¿Alguien más quiere participar? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Quiero conocerte. Gracias. Sí, también les comparto, les voy a mandar la presentación para que ustedes la puedan estudiar, ¿verdad? El video, el link, de dónde estamos sacando toda esta información. Aquí se trata de hacernos, de cuestionarnos, de preguntarnos, de no quedarnos. Es más, me gustaría que sí hiciéramos preguntas, porque si entendimos todo, si todos entendimos esta presentación, quiere decir que no cumplió su objetivo, porque aquí de lo que se trata es de que lleguemos con 10 preguntas y nos vayamos con 100 preguntas más, y eso quiere decir que tenemos que descubrir más cosas. Me gustaría, si alguien más quiere participar, tiene alguna duda, algo por el estilo. Yo tengo una duda de que... ¿No me lo vas a poner por fin, hijo? Julián, ¿verdad? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Sí, Julián. Bueno, mi pregunta es, ¿la realidad a veces o siempre discrepa con la verdad? Bueno, la próxima presentación vamos a ver algo más de lo que habla, de lo que dice la ciencia. Ellos acaban de descubrir por un ensayo científico en el cual pues ellos acaban de comprender que la realidad depende mucho del observador. Hay un experimento que se llama el experimento de la doble rendija, en el cual el simple hecho de poner un observador, las moléculas actúan de manera diferente. Tal vez estas palabras pues no las entendamos así a primera vista, pero la idea es que en la próxima presentación les empiece a compartir más cosas. Pero lo que sí te quiero dejar es que la realidad depende del observador. Y voy a poner un ejemplo así muy pequeño. Si ustedes, todos conocemos a personas muy, muy positivas y conocemos a personas muy negativas. Es más, dentro de una misma familia puede haber una persona muy positiva y una persona no tan positiva, con los mismos padres, las mismas
escuela, la misma educación, pues básicamente recibieron todo igual, de igual manera. Pero el positivo siempre va a ver lo bueno, lo magnifica todo para... Tú le preguntas, ¿cómo te fue en tu niñez? Está comprobado, hay ensayos con gemelos, inclusive, donde un gemelo pues dice, oye, pues mi infancia fue padrísima y todo, fue porque yo tuve que aprender cosas, y aunque pasé situaciones complejas y difíciles, salí adelante, y esto y lo otro. Y la otra persona, hacer unas papas, y la otra persona, de la misma Perdón, familia. Sinue, ya no te escuchas porque está un micrófono prendido. Sí, a ver, sí, déjame, voy a silenciar a todos. Ok, ya me escucho. ¿Me escucho? Ok, creo que ya me escucho. Sí. Bueno, les comentaba, hay ensayos en los cuales en una misma familia, recibiendo dos personas la misma educación, todo igual, una persona lo ve de diferente manera que a la otra, y está demostrado que las personas que ven la realidad de manera positiva les va mejor. Es como, por ejemplo, aquel gruñón que siempre se está quejando de todo. Es cuando, por ejemplo, si van con los amigos al restaurante, le tiene que salir el cabello la mosca en la comida. Es algo ahí así la realidad. Vamos a conocer más conceptos en la próxima clase, donde, bueno, vamos a hablar de este ensayo científico, que es el ensayo de la rendija doble, y cómo pues las moléculas y todo lo que percibimos como realidad se comportan de acuerdo al observador. Otro ejemplo así rapidísimo es, imagínense una persona muy conflictiva. Todo el mundo conocemos una persona muy conflictiva que va por la calle y va uno y otra persona muy positiva. El positivo va saludando, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿Qué buena onda? Pero el conflictivo, su realidad en su mente, lo que está proyectando, cada vez que pasa por la calle, él piensa y él percibe que la gente se le queda viendo mal y va por la calle, hey, ¿qué me ves? Hey, ¿qué te dices? ¿Qué quieres? Entonces, él está viendo su realidad, y aunque todo el mundo percibimos que nadie lo está ofendiendo, nadie le está diciendo nada, él percibe en su mente y crea su propia realidad, y él piensa que lo están ofendiendo. Esto es algo de lo que vamos a ir descubriendo poco a poco sobre qué es la realidad. Me gustaría escuchar a alguien más, si tienen más preguntas, si puede activar su micrófono, por favor, alguien más que quiera participar. ¿Cómo estás, Sinue? Buenas tardes a todos. Profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Les presumo el mejor profesor que he tenido. Cálmate, hablando de alimentar egos, hablando de alimentar egos. Muy bien, feliz de escucharle, profe. Gracias, igualmente. Yo contento de que hayas tomado la iniciativa de armar el grupo. Me perdí la mitad de la presentación por cuestiones técnicas, supongo. Y si no fueron cuestiones técnicas, pues algo hay que... No llegué, pero vamos, más o menos algo conozco del tema. Y a sugerencia para todo el grupo, dense la oportunidad de cuestionar. Primero cuestionar a Sinue, que es una persona que se ha dedicado y ha estado estudiando. Y la otra también, dense la oportunidad de cuestionarse su perspectiva y su forma de ver las cosas y la vida. Este es un conocimiento muy revolucionario, porque vamos a descubrir cómo la verdad no tiene nada que ver con la realidad. Y que, como dice Sinue, la realidad es una construcción de cada persona, y eso nos rebasa, porque la realidad del 99% es algo totalmente distinto a lo que tenemos visto o entendido o conocido. Por tanto, cuando hablamos de bueno o malo, es un concepto moral, y la moral está confinada a las limitaciones del ser humano. Y esas limitaciones son tan pequeñas
y nos limitan tanto para conocer el universo que a veces realmente son esos, son limitantes. Entonces, sí, te felicito. Los invito a que se queden, como decías y bien decías, bueno, el grupo empieza así. Ojalá se vaya incrementando, pero sí les pediría que se den paciencia porque no son conceptos fáciles. Les va a costar trabajo, denlo por hecho. Va a costar trabajo aceptar lo que les va a decir, si no, denlo por hecho, porque han vivido durante mucho tiempo bajo estructuras y estigmas y dogmas que no han permitido ser cuestionados. Y esta sabiduría que viene, que nos trae, tiene más de 2000 años. Ha estado probada, había estado oculta y creo que es un buen momento para revelarla. Entonces, pues dense ese espacio. Te agradezco, voy a seguir aquí, siempre hay algo que aprender y es emocionante poder participar en el grupo. Gracias, Simón. Gracias, profe. La verdad es que se trata de eso, de que todos aportemos. En lo personal, le aprecio mucho. Les platico un poco. Profesor Alejandro fue profesor en la universidad. En un tema que él nos dio en una clase, tocó temas de energías. Entonces, yo pude percibir que él tenía algo diferente a los demás y mi intuición me dijo, tienes que hablar con él. Y al estar hablando, fuimos muy empáticos en este tipo de información. Él conoce también del tema. La idea general es que primero hagamos una introducción así como no tocar ahorita temas tan espirituales o de este conocimiento, porque la verdad es que yo no estoy capacitado para eso. Hay maestros en los cuales ya en un tiempo en el cual nosotros ya estemos un poco más pues preparados con estos conceptos. Ahora sí viene lo bueno, ¿verdad? Que bueno, la idea es que hemos traído esa idea con el profesor Alejandro de crear un grupo aquí en Morelia de estudio cabalístico o de este conocimiento. Y pues bueno, creo que hoy en día todas las condiciones se están dando, aunque podemos ver que hay una situación a nivel general muy compleja, es cuando más luz se va a revelar y es cuando el ser humano se va a dar cuenta del verdadero potencial. Entonces, tenemos que estar alegres porque viene lo bueno, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, nos vamos a dar cuenta de quiénes somos los seres humanos. Por primera vez en la historia de la humanidad, nosotros no somos personas que nacimos, crecemos y somos borregos y que tenemos que estar atados a un negocio o a un trabajo y que no, somos algo que no se imaginan. Profesor, le agradezco mucho y pues bueno, estoy muy entusiasmado con todo. Gracias, se te nota, y sí, como bien dices, a mayor, imagina la dimensión de la luz que hay que revelar cuando la oscuridad está asolando. Efectivamente. Debemos ocuparnos en esa parte. El creador se nos va a revelar por fin, por primera vez en la historia. Bueno, ya segunda o tercera vez, pero bueno, va a ser más fuerte que veces pasadas. Totalmente. Es muy emocionante esto. Gracias a las redes sociales y a todos los procesos de comunicación. Hoy no se va a quedar en Medio Oriente o no se va a quedar confinado a un espacio. Hoy creo que puede ser un efecto mundial. Efectivamente. Muchas gracias, profe, por su luz. ¿Alguien más que quiera participar, que tenga alguna duda, alguna pregunta, algo por el estilo? Me gustaría escucharlos. O bueno, pues si no hay nadie más, pues no sé si sería bueno. Creo que ya son las 12, la 1:25, creo que terminamos muy a tiempo. Les agradezco mucho. Grabamos toda la sesión, se las voy a volver a compartir y pues la idea es que cada 8 días estemos haciendo este tipo de reuniones. Se van a unir más a este grupo personas que también han practicado este conocimiento durante muchos años. Nosotros vamos a ser supervisados por un maestro en el cual nos va a ir guiando acerca de todos estos temas. No estamos solos.
Y pues bueno, fue de gran agrado y emoción poder compartirles todo esto. Les agradezco y pues bueno, nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias, bonito día. Gracias, hasta luego, bye. Gracias. Gracias, bye.